Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este segundo encuentro del taller clínico llamado Transferencia, Intervenciones en los 3 registros, dictado por las licenciadas Edith Ambrés y Adriana Lipchis, a quien les damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. A ver, esperen que voy a cambiar la vista un segundo. Ahí está. Dale, que estamos. Bien, ahí estamos entonces. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a y bienvenidas a este segundo encuentro. En primera instancia, bueno, me gustaría agradecer a las directoras de Centro 2, a Patricia Amra y a Alicia Perego, que nos dan la oportunidad desde hace varios años de dar este taller con Adriana, a Laura, que la verdad es que nos da una mano enorme con todo lo que es la asistencia técnica para que podamos tener esta clase de modo virtual como lo estamos teniendo. Y a Adriana, colega y amiga con la que todos los años hacemos un trabajo de cártel que concluye y damos por finalizado para darle vida después a estas clases que hoy les estamos dando a ustedes. Bueno, Y es un placer, quiero decir, es un placer trabajar con Edith. Esto también lo quiero decir. Así gracias, que bueno. Adri, gracias. Bueno, entonces comienzo con más o menos lo que traje preparado para que podamos trabajar en el día de hoy. Yo les había dicho que iba a hacer hincapié en lo que Freud toma, en lo que Freud toma no, en lo que Freud escribe en el epílogo del historial del caso Dora, y tomo algunos fragmentos de lo que es dinámica de la transferencia y algo de lo que Lacan trabaja en el seminario 11 en relación a la transferencia. El acento lo voy a hacer en esto que Freud escribe en el epílogo. Lo demás son frases que saqué y que tomo para servirme y para poder explicar algunos conceptos que me parece importante que los tengamos antes de la última clase. Bueno, entonces, el tema del taller es transferencia, intervenciones en los 3 registros. Hoy de lo que vamos a hablar es de la transferencia. Sí, esta segunda clase también vamos a hablar de la transferencia. Freud comienza a pensar clínicamente la transferencia en relación al caso Dora después de que ella abandone su análisis, ¿sí? Es ahí la primera vez donde a Freud algo lo hace pensar en relación a la transferencia. ¿Y por qué la piensa? A partir del historial de Dora. No sé si se acuerdan algo del historial de Dora. Dora estuvo atendiéndose durante un año, más o menos, con Freud. Freud no atendía como atendemos nosotros hoy en día, que en líneas generales atendemos todos una vez por semana, y si hay algún paciente grave, y como excepción, digo, porque en nuestra clínica esto no es más que la excepción, atender a alguien 2 veces por semana. Freud atendía todos los días, excepto el domingo, ¿sí? Entonces, Freud atendía a Dora durante todo un año, ¿sí? La veía todos los santos días. Dora iba todos los días al consultorio de Freud. Y después de relatar el segundo sueño, ¿se acuerdan que el historial de Dora está basado centralmente en relación a 2 sueños, ¿sí? Después de que Dora cuenta el segundo sueño, Freud dice que él había pensado más o menos que le iba a llevar alrededor de 3 sesiones el análisis completo del segundo sueño. En la segunda sesión, después de contar este segundo sueño, Dora arranca la sesión y le dice a Freud: usted sabe que esta es la última sesión a la que yo vengo. Freud le contesta que cómo lo iba a saber si ella nunca se lo había dicho, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice Dora? Que a mí me parece, no sé, un tanto áspero. Le dice que sí, que ella se había propuesto aguantar hasta fin de año. Parece ser que comenzó a principios de año y esto finaliza cerca de fin de año. ¿Qué les quiero decir con esto? Que
estando en transferencia, analizándose con Freud, no es que ella empieza a decir que a lo mejor está pensando en dejar ese análisis, no, de un modo abrupto, de un día para el otro dice, no, no voy a venir más a la sesión, y Freud se lo respeta. ¿Qué es lo que Freud empieza a sentir de ahí? Y por eso empieza a pensar el concepto de transferencia. Freud lo que dice es que Dora se fue dándole una cachetada a él del mismo modo que le dio una cachetada al señor K en la escena del lago, ¿sí? No es el mismo modo de finalizar un análisis diciendo muchas gracias, qué sé yo, a dar una cachetada para luego irse, ¿sí? Entonces, digo, es ahí que él empieza a pensar que algo sucedió para que Dora deje de un día para el otro su análisis como lo hizo. Es a partir de este episodio que Freud comienza a pensar el concepto de transferencia. Los invito a releer el historial de Dora, en donde me voy a centrar, donde vamos a encontrar que Freud ya tiene ahí, en germen, lo más importante y central de la transferencia. ¿A qué me refiero en germen lo más central de la transferencia? Freud atiende a Dora en 1901, publica el historial en 1905, 4 años después, porque los pacientes que Freud atendía eran pacientes que convivían en la misma Viena que Freud, y Freud quería preservar la intimidad de estos pacientes. Entonces lo publica 4 años después. Pero en 1901 escribe, después de que Dora se va, el epílogo en donde nos habla de transferencia. Y los textos que nosotros después sabemos que Freud comienza a hablar de transferencia, que son sobre el amor de transferencia y dinámica de la transferencia, ¿sí? Sobre el amor de transferencia, centralmente se basó Adriana en la clase pasada. Estos textos de la transferencia los escribe uno en 1912 y otro en 1914, ¿sí? 10 años después de esto que él pensó en relación a qué había pasado con Dora, por qué le dio esa cachetada, por qué ese modo disruptivo, si ustedes quieren, de irse de su análisis. En el epílogo, al final del historial de Dora, Freud se pregunta qué es la transferencia entonces. Recordemos antes que Freud ya había hablado de transferencia en la interpretación de los sueños. No es la primera vez que él toma este concepto de transferencia, pero en relación a la interpretación de los sueños, lo que habla es la transferencia en el sentido de traspaso de un lado al otro, ¿sí? Como de traspaso de energía de un lado al otro, ¿sí? No es la transferencia que nosotros pensamos. Es a partir de Dora, entonces, que Freud piensa la transferencia en relación a la dirección de la cura. Vuelvo a la pregunta que les dejé pendiente, que está en el epílogo, en la página 101 de Amorortu. Yo no sé si alguien tiene el libro, yo lo espero a que lo vaya buscando, y si nadie tiene el libro, voy leyendo a medida de lo que voy. Si alguien tiene el libro, dígame. No, voy con lo que traje, pero les doy señalado por si alguno después quiere consultar en el texto, ¿sí? Entonces, en la página 101, yo la editorial que tengo es la de Amorortu. Freud se pregunta, ¿qué son las transferencias? Y contesta, son reediciones, recreaciones de las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza, no pueden menos que despertarse y hacerse conscientes. ¿Qué nos dice Freud en este párrafo? Que a medida que avanza el análisis, estas reediciones, recreaciones de emociones pulsionales, a las que llamará transferencia, no pueden menos que despertarse. Entonces, la transferencia se presenta a medida que avanza el análisis, está diciendo en esto. Es decir, que si en un análisis las cosas van bien, es esperado que nos salga al paso la transferencia. Si la cura marcha, aparece la transferencia. No dice que la transferencia aparece porque algo anda mal. Es porque va bien que aparece la transferencia. Porque el análisis anda, es que aparece la transferencia. Nos sale el paso la transferencia. Así tomo el modo en el que los dice Freud, ¿sí?
Con esto anticipo algo de lo que voy a empezar a sostener, de la transferencia como concepto central que voy a empezar a desarrollar más adelante. Continúo con el texto. Pero lo característico de todo el género es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Escuchen, lo característico de la transferencia es la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Para decirlo de otro modo, dice Freud, toda una serie de vivencias psíquicas anteriores no es revivida como algo del pasado, sino como un vínculo actual con la persona del médico. Todos más o menos tenemos acostumbradas las orejas a esto que dice Freud, pero verdaderamente Freud desde el inicio de su práctica como analista empieza a dar cuenta de que hay algo que se juega en relación a la transferencia. Entonces subrayo lo que Freud nos dice acá. Lo característico es la sustitución de una persona anterior por el analista. Y toda una serie de vivencias anteriores no se recuerda, sino que se actúa con la persona del analista, pero como una vivencia actual. ¿Sí? ¿Qué es lo que Freud nos dice en este párrafo? ¿Cómo es que se reeditan esas experiencias anteriores ahora ligadas a la vivencia actual con el analista? Lo que se reedita con la persona del analista es la transferencia. Eso es transferencia. Transferencia, concepto fundamental que Lacan enlaza con el concepto de repetición. Acá tenemos entonces dos de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis: repetición y transferencia, que Lacan toma en su seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales. Él toma la repetición, es un concepto freudiano, la repetición, no es que Freud no sabía de la repetición, Freud sabía de la repetición, ¿sí? Él toma la repetición para marcar una diferencia con Freud. Si pensamos la repetición al estilo como la plantea Freud, ¿se acuerdan esta frase en donde Freud dice se repite para no recordar? Seríamos meros espectadores de una escena con la que nada podríamos hacer como analistas en la dirección de la cura. Si de solo se trata de que el paciente viene y repite para no recordar. La vuelta que le da Lacan a la repetición es ligarla a la transferencia. No es que Freud no la haya ligado a la transferencia, ¿sí? No me entiendan mal, no digo esto, ¿sí? Pero Lacan le da otra vuelta en esto que está diciendo. Entonces, Lacan es el que le da la vuelta de ligar la repetición a la transferencia. Por eso está la repetición entre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿sí? Porque lo que se repite en transferencia es la relación al objeto deseo y la modalidad de goce del paciente con el analista, ¿sí? De ese modo liga Lacan repetición a la transferencia. Es por vía de la repetición y en transferencia que aparece la relación al deseo y la modalidad de goce del paciente. Esto es lo que se repite en transferencia, los goces pulsionales. Algo de lo vivido se repite en transferencia. Algo de lo vivido se revive en transferencia con el analista para su elaboración. Repito esto, que me parece muy importante. Algo de lo vivido se revive en transferencia con el analista, ¿para qué? Para su elaboración, ¿sí? Agrego. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería esta repetición en transferencia con la persona del analista? Por ejemplo, podemos pensar en aquellos pacientes fóbicos que se sienten tragados por el otro. Por el otro me refiero al gran otro, al otro con mayúscula. Esto suele aparecer en transferencia, ¿sí? Quien se siente tragado por las fauces del otro, hay algo de esto que repite en transferencia. ¿Y qué es lo que repite en transferencia? Repite cómo se siente en sus relaciones, ¿sí? No es que lo que repite por algo del analista, no, lo que repite es esa sensación de sentirse tragado a merced del otro, ¿sí? Esto es lo que se repite en transferencia. Y esto es un punto a agregar y a señalar. Independientemente, y lo digo casi a modo de chiste, ¿sí?
si la boca del analista es grande o es chiquita, ¿sí? Este punto es importante y este punto es donde Lacan empieza a diferenciar algunos de los conceptos de Freud tomados por los post-freudianos, ¿sí? Y dando otro rumbo. Lo que él dice, qué es lo que se repite y lo que se repite en transferencia, la modalidad de goce del paciente, en el que no tiene nada que ver el estilo del analista, que por supuesto cada analista tiene su estilo, no es que el analista no tiene su estilo, por supuesto que cada analista tiene su estilo, pero lo que repite el paciente en transferencia, esto revivido con la persona del analista, que dice Freud, es aquello de la propia modalidad de goce del paciente. Otro ejemplo que me ocurre para darles, pensando en los historiales de Freud, podemos pensar en el hombre de las ratas, ¿sí? No sé si se acuerdan que el hombre de las ratas consulta con Freud porque en este imposible que había armado de tener que darle el dinero al teniente primero A, al teniente primero B, ¿se acuerdan toda esta vuelta que daba el hombre de las ratas? Que de lo que hablaba es de un imposible, ¿sí? Lo que había planteado es, bien al modo del obsesivo, un imposible, ¿sí? Que no había modo de salir de esa situación en la que iba a terminar entrampado, por decirlo de alguna manera. El hombre de las ratas consulta con Freud porque había leído alguno de sus textos y lo que le va a pedir a Freud no es que lo analice, lo que le va a pedir a Freud es un certificado para no tener que hacer esta vuelta de devolver esa plata con estos imposibles que él había marcado. Digo esto porque me parece importante. Vieron que hoy por hoy muchas veces aparecen pacientes a las consultas a pedir un certificado, no a analizarte. Por eso lo tomo, ¿sí? No era esto de lo que iba a hablar, pero me parece importante que lo pensemos. ¿Qué es lo que le dice Freud al hombre de las ratas en ese momento? Que era, si hay algo que no le podemos negar a Freud, es que era un gran clínico, ¿sí? Freud era un muy buen analista. ¿Qué es lo que le dice cuando el hombre de la rata le va a pedir el certificado? ¿De qué? El certificado no se lo puede dar. Que mejor, si él quiere, le puede escuchar su padecer y a lo mejor con eso sí puede hacer algo. ¿Sí? Esto lo digo para pensar nuestra posición como analistas, ¿no? No se trata de ponernos en un lugar de ser bondadosos y decir, y a mí que me cuesta darle el certificado, ¿sí? Sino que como analistas la mejor invitación que podemos hacer es invitar al sujeto para que empiece a hablar de sus dolencias, ¿sí? Pero, ¿qué quiero tomar como ejemplo de esto que se repite de la modalidad de goce del paciente que se repite en transferencia? El hombre de las ratas, en el momento de contarle el tormento a Freud de la escena de las ratas, ¿sí? Se levanta del diván asustado y le dice a Freud que por favor lo alivie de no tener que contarle ese tormento que verdaderamente era un tormento, lo hacía sufrir y mucho al hombre de las ratas, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice Freud en esto? Que particularmente él no tiene ningún gusto por hacer sufrir a nadie, pero que no tiene modo de evitarle eso, que lo único que puede decirle es que él empiece a hablar de eso que le pasa, ¿sí? ¿Por qué? Y en esto me sirvo de este ejemplo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que repite el hombre de las ratas con Freud? El ponerse en posición de objeto, ¿sí? Sufriente tal cual como se ponía con el teniente del ejército. Esto es lo que repite con Freud. Y no importaba qué estilo tuviera Freud en eso. ¿Sí? Podemos pensarlo, para dar otro ejemplo, en esto que les estoy diciendo de Dora. ¿Qué es lo que repite Dora? Dora repite algo de su estilo reivindicativo, bien reivindicativo de la histérica, en lugar de decir chau cariño, nos vemos, chau, 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 se iba dando cachetazos por ahí, ¿sí? Esto es lo que repite en transferencia con Freud, y Freud después se pone a pensar y dice, algo no escuché, ¿no? Algo a mí se me pasó en este cachetado, en este cachetazo que Dora le da. Entonces, retomo lo que les venía diciendo. Esto es lo que se repite en transferencia con la persona del analista, algo de la relación al deseo y a la modalidad de goce. Se repite en transferencia con la persona del analista, en tanto el analista
representa simbólicamente el objeto. Y subrayo, el analista representa simbólicamente el objeto. Con esto que les digo, entonces, aparece entonces la dimensión del objeto. El analista en tanto semblante de objeto A. El analista en tanto semblante de objeto A, decimos nosotros en nuestro castellano. El analista en el dispositivo analítico es semblante de objeto A. Objeto A, que es aquel que Adriana les contaba en la clase pasada cuando hablábamos de la galma. ¿Se acuerdan? Y en este cuento maravilloso del anillo encantado que habla de María Teresa Andrueto, donde decía que ese objeto, que era el anillo encantado, iba pasando de una persona a otra. ¿Sí? Esto que Lacan, a la altura del seminario 8, que es el seminario de la transferencia, donde habla de Agalma, a partir del seminario 10 comienza a llamarlo como objeto A. ¿Sí? El antecedente del objeto A es el agalma del cual Adriana les habló, metaforizando con el cuento del anillo encantado, ¿sí? Metaforiza ese objeto encantado, el objeto A, el agalma, dice, en relación a la transferencia. Entonces yo recién les decía que el analista hace semblante de objeto A. ¿Qué es semblant? Semblant es una palabra francesa, ¿sí? No tiene traducción directa a nuestro castellano, pero en nuestro castellano podríamos pensar que la traducción podría ser un hacer como si, aparentar o parecer. No es ajustada, ¿vieron? Por eso suele hablarse en general de semblant en la palabra francesa, más que en nuestro castellano, porque no es precisamente ajustado lo que quiere decir semblant de este semblante, ¿sí? Pero entonces, es hacer semblante del objeto A. El analista representa el objeto A, pero no es el objeto A. Hago hincapié en esto. El analista representa ese objeto. El analista no es ese objeto. No se trata tampoco de que en esto que la traducción dice que sea un aparentar o parecer, no se trata que el analista se ponga a parecer nada, ¿sí? De lo que se trata es, como en el anillo encantado, el paciente va a depositar en la persona del analista ese objeto, ¿sí? Independientemente de si Freud era un hombre maltratador con sus pacientes o no. El hombre de las ratas deposita ese objeto, su objeto, ¿sí? En la persona de Freud. Entonces, el analista representa simbólicamente el objeto A. Hace semblante de objeto A. El ejemplo que les decía, en el otro caso, en los pacientes fóbicos, la boca que el paciente siente que se lo traga. Esto es lo que Lacan nombra como el analista debe además tener tetas, dice Lacan. Esto está en el seminario 11. Estas frases, que son de este estilo de frases rimbombantes, estruendosas, disruptivas también, si ustedes quieren decirlo, ¿no? Digo, a ver, que a la altura de estar dando un seminario, Lacan diga, el analista debe además tener tetas, es hasta una frase disruptiva, sinceramente, ¿sí? ¿Por qué lo dirán? Con esto de que el analista debe además, provocadora, me dice, sí, claro, bueno, pero era algo del estilo de Lacan, ¿no? En ese estilo de provocar, pero yo creo que, a ver, precisamente, miren, uno no puede dejar de pensar. En la época en la que habla, no es lo mismo en cualquier época, no en la época en la que estaba hablando Lacan. Y en la época en la que estaba hablando Lacan, el psicoanálisis había quedado tomado por todo lo que era el freudismo, ¿sí? Que prácticamente, haciendo una mala lectura de lo que decía Freud, volvieron para el lado de las psicoterapias, ¿no? En este sentido, me parece que Lacan tiraba esta frase como para decir, las tiro, ¿sí? A ver si algo de esto provocaba efectivamente algún efecto. Por un lado, a ver, pues yo siempre que digo esto y hablo de los postfreudianos, siempre pienso, Lacan discute con los postfreudianos.
Yo no me analicé con postfreudianos, no tuve postfreudianos de maestros, ¿no? Y digo, y sigue insistiendo estos postfreudianos. A mí siempre me obliga a la pregunta de pensar, bueno, ¿por qué seguimos pensando en los postfreudianos? Bueno, porque hay algo del aparato psíquico que tiende a la buena forma, que tiende a lo imaginario, que tiende a que algún día, yo me acuerdo cuando era chica y miraba las modelos en la televisión, todas querían la paz mundial. Todos queremos la paz mundial, ¿no? Como no era una cosa loca de las modelos. En este punto me parece que también está bien volver a tomar estos conceptos y si bien lo agarramos de las manos de los post-freudianos, hay algo que a los neuróticos habita de ir a este punto de la buena forma. Bueno, y un análisis va por otro lado, ¿sí? Entonces continúo. A que las cosas cierren y a que las cosas cierren, ¿no? Y a dar respuesta. Exactamente, Y exactamente. esto de que no, sí, 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 sí. ¿no? ¿No? Está Como, bien. es esto, es en este punto donde, bueno, esto tiene que ver con nuestra estructura de neuróticos. Por eso a mí me parece siempre pensarlo, porque a ver, sí, en mi formación ni me analicé con postfreudianos, ni estudié con postfreudianos, ustedes mucho menos, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué seguimos hablando de esto? Bueno, porque algo hay ahí a seguir pensando de esto. Retomo entonces lo que les venía diciendo. A lo que apunta con esta frase del analista debe además tener tetas, es que además de permitir la deriva significante en la sesión, también debe permitir que aparezca la dimensión del objeto A. Esto es un ejemplo que él toma en el seminario 11 y lo que da el ejemplo es un señor que va al restaurante chino, no entiende el menú, y le pide a la mesera que le traduzca el menú para saber qué comer. Más o menos lo que hacemos todos los neuróticos cuando vamos a comer a algún lado. Que decimos, che, ¿y vos qué vas a comer? ¿No? Como, y si uno come con la propia panza, ¿qué le tiene que preguntar al otro? Bueno, porque hay algo del otro que nos ubica siempre. Vía significante, ¿sí? Entonces, una vez que la mesera le traduce el menú y elige qué es lo que quiere comer este señor que está sentado en el restaurante chino, dice, ahora me dan ganas de pellizcarle las tetas. ¿Qué quiere decir con esto? Aparece la dimensión del objeto, ¿sí? Ahora me dan ganas de pellizcarle las tetas. Aparece la dimensión del objeto. Mientras elige qué comer y la mesera traduce el menú, estamos en el momento de la sesión donde abunda la deriva significante, las palabras. Pero es esperado que en algún momento aparezca el objeto. El analista debe tener tetas. El analista hace semblante del objeto del fantasma del paciente. Si hay un lugar al cual sabemos que vamos a ir seguros como analistas, es a ocupar ese lugar del objeto del fantasma del paciente. ¿Sí? ¿En qué ejemplo? En esto del fóbico, ¿sí? Del fóbico, ¿qué es lo que va a ubicar? Esa boca que se lo traga, ¿sí? Esto es el objeto del fantasma del paciente. Continúo con el texto, con el epílogo del caso Dora. Ahora estoy en la página 102. Y Freud dice, cuando uno se adentra en la técnica analítica, llega a la intelección de que la transferencia es algo necesario. La transferencia es algo necesario, dice Freud. Al menos uno se convence en la práctica de que no hay medio alguno para evitarla. Miren lo que dice, no hay medio alguno de evitarla. ¿Qué podemos leer entre líneas de lo que está diciendo? Que si podría evitarla, la evitaría él y nosotros, ¿sí? Y es preciso combatir a esta última creación de la enfermedad como se lo hace con todas las anteriores. Ahora bien, esta parte del trabajo es con mucho la más difícil, ¿sí? La transferencia es necesaria, no hay medio alguno para evitarla y es la parte más difícil del trabajo, dice Freud. La interpretación de los sueños, la destilación de los pensamientos inconscientes, la destilación de los pensamientos inconscientes es cualquier formación del inconsciente que allí aparezca, ¿sí? Por vía de asociación libre o que aparezca una formación del inconsciente. A partir de las ocurrencias del enfermo y otras artes parecidas
de traducción se aprenden con facilidad. El enfermo siempre brinda un texto para ello. Únicamente a la transferencia es preciso colegirla casi por cuenta propia, basándose en mínimos puntos de apoyo y evitando incurrir en arbitrariedad. Pero no se puede eludirla. En efecto, es usada para producir todos los impedimentos que vuelven inasequible el material a la cura. Y además, solo después de resolverla puede obtenerse en el enfermo la sensación de convencimiento en cuanto a la corrección de nexos construidos. Otra cosa que nos dice Freud en esta parte del texto es que la transferencia es algo necesario y no puede ser evitada. Es algo necesario, dice Freud. ¿Pero por qué es necesario? Porque si un análisis produce algo y modifica la economía de goce del paciente, es en transferencia. Es por la transferencia que se llega al nódulo, al corazón de la repetición, ¿sí? De esto que se repite en esto que les vengo dando como ejemplo. Si ustedes quieren dedicarse al psicoanálisis, no pueden evitar la transferencia, aunque sea un momento difícil, engorroso. ¿Y por qué les digo si ustedes quieren dedicarse al psicoanálisis? Porque verdaderamente quienes evitan meterse con la transferencia son las psicoterapias. En el momento donde hay algo de la transferencia que aparece, es el punto donde las psicoterapias suelen sacarse de encima a los pacientes, porque la verdad es que sí, como dice Freud, ¿no? Como más o menos es tranquilo decir eso, sí pienso y voy, ¿a dónde voy? ¿A dónde? No sé. Dora le pega un cachetazo de algún modo, el hombre de las ratas dice, ay, qué sé yo, alguien, no sé, se enoja porque dice, los pacientes fóbicos, yo hablo de mi clínica, en general, cuando aparece algo de les cuento cómo me manejo respecto de las ausencias. Aquellos que no son fóbicos no tienen inconvenientes no pasa mucho. Los fóbicos, ¿qué querés? ¿No puedo faltar nunca? ¿Vos querés que venga siempre acá? ¿No? Como, bueno, hay algo de eso que aparece, ¿sí? En ese sentido, es de eso de lo que está hablando. Entonces, esto es lo que Freud dice en Dinámica de la Transferencia, ¿sí? Nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie, dice Freud. Si se produce alguna modificación de la economía libidinal, será en presencia, no en ausencia. ¿Se acuerdan? Esto es lo que Freud decía con esta frase. Nos dice también que este es el momento más difícil de la cura. Es mucho más fácil analizar sueños. ¿Analizar sueños en qué sentido? En que van a estar las asociaciones, ¿sí? Pero que el manejo de la transferencia, el amor de transferencia es lo más difícil de maniobrar en la cura. Y a mí me gusta hacer hincapié acá en algo que después voy a tomar al final. Fíjense que él habla del manejo de la transferencia, de maniobrar, ¿sí? No es casual que hable de algo de esto, ¿no? Manejo, maniobra. Y agrega algo más, pero hoy en este fragmento que les digo, que el éxito dependerá de ello. Es decir, que si queremos conducir un análisis, nos las vamos a tener que ver con la transferencia, porque el éxito está ligado a la maniobra transferencial. Lo dice así en la página 103 del epílogo. Todo esto es el epílogo del caso Dora, ¿sí? Todo esto es después de que Dora se va. Todavía no llegó a escribir los textos de la transferencia. Y dice, la transferencia destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al enfermo. Entonces, ¿qué es lo que Freud dice en este caso? Nosotros ya sabemos porque todos fuimos a la facultad y leímos los textos de la transferencia. Nos habla de la paradoja que nos presenta la transferencia, ¿sí? La transferencia es una paradoja en sí misma. ¿Cuál es la paradoja de la transferencia? Que la transferencia es el motor más importante para la cura y es a su vez el mayor obstáculo, ¿sí? Y ahora bien, si ustedes quieren me pueden preguntar, ¿y por qué se produce la transferencia? ¿O cómo se puede generar transferencia?
Te los cuento. Esa es la genialidad del dispositivo freudiano. El dispositivo analítico genera transferencia. La regla fundamental por parte del paciente, diga todo lo que se le ocurra, y la abstinencia por parte del analista, esto es lo que genera transferencia, ¿sí? Tan sencillo como eso. Gracias a, Adriana les hablaba de Breuer y Ana O, ¿no? Gracias a que Ana O empieza a consultar con Freud y Freud dice hay algo que va por otro lado y ahí es a donde abandona la hipnosis y empieza con la asociación libre. Bueno, gracias a eso es que se genera transferencia. Ahora me gustaría diferenciar dos conceptos que son diferentes, pero que sin embargo se usan como sinónimos. Estos conceptos son el de neutralidad y abstinencia. El analista es abstinente, no es neutral, es abstinente. Y paso a contarle cuál es la diferencia. Vieron que se suele hablar muchas veces de el analista es neutral. No, neutral es otra cosa. Neutralidad implica despojarse de los valores éticos y morales, ¿sí? Ninguno de nosotros podría sobrellevar y sostener las curas que llevamos adelante si tuviéramos que dejar nuestros valores de lado. No se trata de esto, ¿sí? Se trata de abstinencia. ¿Y qué es abstinencia? Es abstenerse de poner a jugar los valores éticos y morales del analista, ¿sí? En relación al paciente. Eso es abstinencia, abstenerse de los propios valores para que aparezcan los valores del paciente. Pero el analista no es neutral, no es como pensaban los postfreudianos, que el analista es un ideal a alcanzar. El analista es abstinente. No se trata de que no tenga valores éticos, morales y religiosos, ¿sí? El analista tiene valores éticos, morales y religiosos. Se trata de no ponerlos a jugar para que aparezcan los del paciente. Esto les doy un ejemplo sencillo, ¿sí? A ver, por un lado, en esto nos distanciamos del ideal que ocupaba el analista, como vieron que para los freudianos el analista era un ideal a alcanzar. El analista no es ningún ideal, digo, a ver, sinceramente, o sea, es mentirles a los pacientes suponer que nosotros no estamos atravesados por la castración. Nosotros, dice Lacan, estamos hechos de la misma estofa que están hechos los pacientes. Tenemos nuestro inconsciente más analizado y por eso podemos escuchar el de otro. Nada más que esto. Y les doy un ejemplo de qué sería esto de suspender los valores del analista para que aparezcan los del paciente. Estamos en épocas de elecciones. En unos días vamos a ir a votar. Seguramente el lunes, después de la votación, algún paciente vendrá a contarnos qué contento que ganó mi candidato, y a lo mejor no es nuestro candidato. No lo vamos a convencer de que él tiene que votar a quien a nosotros nos parece. Esos son nuestros valores. Desde ahí nosotros pensamos como sujetos, no como analistas. Es de tan sencillo como esto. Y esto me parece que es un punto importante a señalar la diferencia. ¿Por qué? Porque hay algo en esto que, si no, nos creemos con derecho a dirigir la vida del paciente. Y el analista no dirige la vida del paciente, el analista dirige la cura en base a aquello que trae el paciente, que son dos cosas completamente distintas. Entonces retomo. Asociación libre por parte del paciente y abstinencia por parte del analista. Favorecen la aparición del sujeto supuesto saber, la instalación del sujeto supuesto saber, en la que se le supone al analista el saber sobre el síntoma del paciente. Es por efecto del dispositivo analítico que se genera transferencia. Es de estructura que aparezca transferencia. Es decir, por estructura nosotros le adjudicamos un saber a alguien. Esto que les decía Adriana en la clase pasada. Por ejemplo, si vamos al médico es porque le adjudicamos un saber al médico. Esto es de estructura. Hoy por hoy, más de lo que a mí me gustaría, todos le adjudicamos un saber también a Google en muchas cosas. Pero bueno, qué sé yo, es de estructura, independientemente si la fuente es confiable o no, ¿sí? Siempre que hablamos, entonces, le suponemos un saber a otro. El sujeto supuesto saber es la transferencia simbólica, condición necesaria de la instalación de la transferencia. Lo digo de otro modo. Es condición de transferencia la adjudicación del sujeto supuesto saber por parte del paciente al analista.
Entonces, del lado del analista, la transferencia se sostiene cuando el analista se abstiene y ocupa el lugar de objeto A, de semblante de objeto A, de semblante de objeto A. ¿Sí? No lo es, acuérdense de esto. Me quiero apurar, pero esperen que voy a tomar. Veníamos diciendo entonces que la transferencia es el motor más importante para la cura. ¿Por qué? Porque por amor de transferencia se empieza a hablar. Y a su vez, decíamos que la transferencia es su mayor obstáculo. ¿Cuál sería ese obstáculo? ¿Sí? ¿Cómo podríamos? A ver, me parece que pensar en el amor de transferencia y que por amor de transferencia se empiece a hablar es más fácil que pensar el punto donde aparece la transferencia como obstáculo. La transferencia como obstáculo es el momento en que obtura el discurso, el momento en que la transferencia se hace resistencia. ¿Se acuerdan? Freud decía, es el momento en que la transferencia se alza en resistencia. Recuerdan que Lacan hablaba del movimiento de pulsación del inconsciente, ¿sí? En el seminario 11 habla del movimiento de pulsación del inconsciente. Lacan en el seminario 11 relee los conceptos freudianos, ¿sí? Lo que se dice de Lacan es que hizo jardín a la francesa con los textos freudianos. ¿En qué sentido? En que organiza y les da otra vuelta a algo que uno puede leer en la obra de Freud, pero no estaba en Freud dicho, ¿sí? Con uno de los puntos donde hace jardín a la francesa es con esto, con el movimiento de pulsación del inconsciente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? El inconsciente es a realizarse, es a producirse, se produce en un análisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que el inconsciente, si bien todos tenemos inconsciente funcionando y está ahí todo el tiempo, ¿qué es la vuelta que le da Lacan? Que el inconsciente se produce en un análisis. ¿En qué sentido? En que cuando alguien empieza análisis, empieza a soñar para el analista, ¿sí? Ahí se produce el inconsciente. Es de esto, de lo que habla con esto del inconsciente, es a producirse. ¿Y de qué modo se produce el inconsciente? Con este movimiento de pulsación temporal del inconsciente. ¿Y cuál es este movimiento de pulsación temporal del inconsciente? El movimiento de apertura y el movimiento de cierre. El movimiento de pulsación de apertura del inconsciente en transferencia es con la aparición del sujeto supuesto saber. ¿Por qué? Porque favorece las asociaciones, invita a hablar. ¿Sí? Este es el movimiento de apertura del inconsciente. Por eso no hay que dejar pasar en los pacientes si los pacientes sueñan. Tomen los sueños, no los dejen pasar. Traten de analizarlos. Si no pueden, no importa, pero no los dejen pasar, porque si no lo que se produce es el cierre. ¿Sí? Y ahora voy al movimiento de pulsación de cierre del inconsciente. Este coincide con la aparición del objeto A. Dice Lacan, la transferencia es al contrario el cierre del inconsciente. Esta es la transferencia como obstáculo, el momento de cierre del inconsciente, al que ejemplifica con el esquema de la NASA. El esquema de la NASA parece ser, y en esas son las cosas que Google sirve. No tengo familia de pescadores, con lo cual cuando Lacan habla del esquema de la NASA, vaya uno a entender de qué está hablando. El esquema de la NASA es una malla que se usa para pescar, ¿sí? Lo usan los pescadores para pescar. ¿Qué ejemplo da Lacan? Dice, en esta malla en algún momento hay alguno de los pececitos que quedan tapando la salida y obtura la salida de los demás peces. Yo les digo un ejemplo que a mí me queda más cómodo. En el juego de la lotería, no sé si alguna vez vieron las bolitas de la lotería, ¿sí? Tenían un lugar por donde salían. Cuando alguna de esas bolitas obturaba la salida, se detienen las asociaciones. Este es el ejemplo que quiere dar con el esquema de la NASA, ¿sí? Movimiento de pulsación del inconsciente es aquel que hace al cierre del inconsciente. ¿Cierre en qué sentido? En el momento que se detienen las asociaciones del paciente. Lacan dice en el seminario 11, el analista forma parte del concepto del inconsciente. El concepto de inconsciente no puede separarse de la presencia del analista, dice Lacan. ¿Y de qué modo el analista podría formar parte del concepto de inconsciente? Les voy a mostrar un cuadro. A ver.
Ahí estoy. ¿Lo ven? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Este cuadro, no sé si algunos lo conocen, no me voy a meter con el cuadro porque me excede. Este cuadro se llama Las Meninas, es un cuadro de Velázquez. Hay diferentes personajes, voy a ir rápido porque no me quiero detener en el cuadro. Es un cuadro que se llama Las Meninas. ¿Ustedes ven si yo muevo el cursor o no? ¿Sí? ¿No? No. La que está, la rubia del medio es la infanta. Las otras dos chicas que están a sus costados, una de la izquierda y otra de la derecha, esas son las meninas, ¿sí? Y este es un cuadro que es hallazgo de Lacan, no es hallazgo mío. En este cuadro aparece derecho, izquierdo, del lado izquierdo, sería del lado izquierdo de la pantalla. ¿Ven que hay un cuadro? ¿Llegan a ver que es un cuadro? Sí. Bueno, en el cuadro lo que aparece es ese señor de pelo largo y bigotitos, ese es Velázquez, es el pintor, ¿sí? Es un cuadro que a Lacan le llama la atención, ¿por qué? Porque le permite pensar esto, de cómo el analista forma parte del concepto del inconsciente. ¿Dónde tiene que estar Velázquez ubicado en este cuadro? Velázquez tiene que estar del lado de afuera, ¿sí? ¿Cómo va a estar metido adentro del cuadro? Pintando, ¿no? Como dónde está Velázquez, adentro o afuera. Esto le sirve a Lacan para, saco el cuadro, le sirve como ejemplo a Lacan para pensar esto que les digo, de que el analista forma parte del concepto de inconsciente. El analista forma parte del concepto de inconsciente como su causa, como motor, ¿sí? En esto de la transferencia es motor y es detenimiento, no, motor y obstáculo, ¿sí? El analista forma parte de inconsciente como su causa, como motor, así como Velázquez forma parte del cuadro de las meninas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el analista no está implicado en el cuadro de la transferencia, el análisis no marcha. El analista está implicado en el cuadro de la transferencia como Velázquez en las meninas. Movimiento de pulsación temporal de presencia del analista, ¿sí? No me acuerdo, esto les hago la salvedad, porque no sé si lo leí en Lacan o si lo digo yo, pero por las dudas tómenlo entre pinzas. ¿De qué modo digo movimiento temporal de presencia del analista? Haciendo juego con esto que dice del inconsciente, ¿sí? El inconsciente en su movimiento temporal, lo iba a buscar para decírselo hoy y no llegué a buscarlo. El analista forma parte del concepto de inconsciente como motor, como causa, como apertura. Y a su vez, esta presencia del analista es un obstáculo, produce su cierre. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo obtura? Algo de la presencia del analista, concepto lacaniano. Presencia del analista es un concepto de Lacan. Algo de la persona, del médico o del consultorio, dirá Freud. Se los digo de otro modo. El analista se hace presente y eso detiene las asociaciones. ¿En qué sentido les digo esto? Esto lo dice Freud, el punto donde el analista se hace presente y detiene las asociaciones. ¿En qué sentido? Freud dice, cuando el paciente no tiene más asociaciones, él les decía, bueno, entonces usted está pensando en algo de mi persona o en algo del consultorio. ¿Sí? Les doy un ejemplo chabacano que se me ocurre. ¿De qué está pensando? Qué feo que tenés ese cuadro ahí. Me acuerdo una vez, una paciente hace muchos años, en un consultorio que tenía, había tenido un problema con el balcón de arriba y tenía una mancha de humedad. Y esta paciente, una histérica, muy reivindicativa, que no podía dejar de mirar lo que estaba mal en todos lados. Entonces en algún momento me dice, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Le digo esto que dice Freud y ella me dice, sí, bueno, la verdad es que no puedo dejar de mirar esa mancha de humedad. Y le dije esto, le dije, vos no podés dejar de mirar la mancha, siempre mirando la mancha vos, ¿no? Como digo, a ver, ese es el punto, el analista ahí relanza la jugada, ¿sí? Entonces, es por eso que Lacan dice, el inconsciente no puede separarse del concepto presencia del analista. La presencia del analista es una manifestación propia del concepto de inconsciente. Movimiento de pulsación de cierre del inconsciente. Presencia del analista como obstáculo que produce el cierre del inconsciente. Ahora bien, me pueden decir, ¿y qué hacemos con esto? Lacan nos responde.
es el analista el que vuelve a abrir los postigos del inconsciente con la acción efectiva de la maniobra analítica. Esto que les decía que dice Freud, no recuerden, maniobra, manejo, hay algo de la mano del analista, les diría yo, que vuelve a abrir los postigos del inconsciente. Dependerá de la maniobra transferencial del analista para producir que se relancen nuevamente las asociaciones. Ahí vuelve a jugar el analista como semblante A, relanza el discurso, relanza otra vuelta, para que con esta posibilidad un nuevo significante aparezca y se relance el análisis. ¿Y de qué manera? Se trata de reenviar nuevamente al paciente con sus propios conflictos, abriendo los postigos del inconsciente con la maniobra transferencial. En esto que le digo, vos siempre mirando la mancha, ahí la reenvío a algo que le es propio, que es algo que la habita. Bueno, y me voy a detener acá para que podamos abrir el espacio de preguntas, ¿sí? Preguntas, comentarios. Comentarios, sí, un momento de conversación. A ver qué se les Ujú. ocurre con lo que expuso Edith tan claramente, porque no pueden decir que no fue claro, ¿eh? Bueno, los veo, los voy a poner para verlos a todos. A ver. O pueden desmutearse o... O escribir en el chat la Claro, pregunta claro, que quieran claro. O hacer, o el levantar la comentario que mano. quieran hacer, lo leemos, como quieran, como Ujú, prefieran. ujú, ujú. Eh, Bueno. quisiera, la presencia de Velázquez, ¿es una forma de estar y no estar o estar en otra forma en el cuadro? La presencia de Velázquez, lo tomo, es estar de otro modo. Ujú. Más que estar y no estar. Es interesante porque no forma parte de la escena que pintaría, de alguna manera, no, sino más bien las meninas, el perro, etcétera, etcétera. Él está, y está incluso un poquito atrás, casi uno podría decir como el analista tras el diván. Por eso dice que forma parte del inconsciente. ¿Sí? Pero es otro modo de estar. Escuchando, haciendo lectura, ¿no? Bueno, esto que... Ujú. Sí, y también dejándose tomar en esta dimensión, ¿no? También dejándose tomar en esa dimensión de hacer semblante del objeto, ¿sí? Porque, a ver, porque si bien Freud le dice al hombre de las ratas que él no disfruta de sufrir, no intenta calmarlo, digo, se permite dejarse tomar por ese sufrimiento para que, por eso yo les decía, lo jugoso de la repetición es transferencia, es que lo que se reedita con la persona del analista es volver a vivir nuevamente a través de la palabra aquello que se sufrió de algún modo, ¿para qué? Para elaborarlo con el analista. Es en este sentido. En el sentido también de hay algo de la presencia que es el punto donde yo les digo que las psicoterapias se corren de esos lugares, ¿no? Por eso vieron que Freud lo dice y Lacan también lo dice. La transferencia es la transferencia positiva y la negativa, son las dos. Es cuando te dicen lo bien que ando porque me analizo con vos, y también es cuando te dicen lo mal que ando porque me analizo con vos. Que hay de las dos, claro. Me preguntan particularmente y sí, me siento más cómoda cuando me dicen que bien, andan bien conmigo, claro, pero bueno, hay que estar ahí. Acá Fernanda pregunta, le dice que amplíes un poquito lo de el cierre del inconsciente. No sé si querés agregar algo, Edith. Sí. O Fernanda pregunta, dale. Fernanda, ¿a qué te referías con lo del cierre del inconsciente? Sí. No, porque entendía esto, Sí. está también en el seminario 11, ¿no? Pero no me termina, como que, a ver, em, no lo pienso como que es algo Sí. negativo, sino que es algo que forma parte, la apertura y el cierre, ¿no? Ujú. Y el cierre, sé que viene, viste como dice el león, salta una sola vez, ¿no? En un momento, ¿no? Digamos esto, o por única, no, algo parecido, digamos, Sí. ¿no? Eh, Relacionado a que se abre la apertura y el cierre del inconsciente.
Y, y como que me cuesta, ¿no? Digamos, pensar. Es más fácil a veces pensar en la apertura que en el cierre, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, Sí, pero no es una situación, digamos, si bien es un trabajo, digamos, una situación transferencial, podríamos decir, es lógica que ocurra, pasa, y está bien que claro. pase, porque Sí, abrocha, hace punto de capitón, digamos, a- como vos le decís, ¿no? Después la interpretación está de su lado, vos te quedás en la mancha, siempre la mancha, ujú, ujú. ¿no? Como esto que le dijo el paciente, el hombre de las ratas a Freud, y vos le decís la mancha. Bueno, vos siempre te quedás con la mancha. Ujú. Sí, pero es así, y está bien esto que decís, gracias, gracias por traerlo, porque es esto, ¿no? Como es el inconsciente, la vuelta que le da la cana, esto que dice Freud, que uno podría pensar, por aquello de donde sirve Freud para hacerse su enseñanza, casi podría buscarse una localización anatómica del inconsciente, que Freud no lo pensaba por ahí, Freud encuentra el inconsciente en el significante, en lo que dicen los pacientes. Lo que Lacan dice es esto de este movimiento de apertura y cierre, que es un movimiento típico del inconsciente, ¿sí? El cierre coincide con algo de la persona del médico, como dice Freud, que obtura y produce su cierre, pero es algo que se produce, es el movimiento de pulsación del inconsciente. No sé si te contesto lo que me preguntás o te entendí mal. Perfecto, perfecto, me quedó. Sí, 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 sí. ¿No? Como es ese. Yo les, para que se entendiera esto del inconsciente a producirse, mi primer maestro, Héctor Brown, fue profesor mío en la facultad y por él soy psicoanalista. Él decía en esto de que el inconsciente es a producirse, él decía que su mamá jugaba a la lotería, no, a la quiniela, que la mamá jugaba a la quiniela, ¿no? Entonces él decía, y el inconsciente de mi mamá, que si sueña con un muerto que habla, va a jugarle al muerto que parla, es el mismo inconsciente del paciente que asocia. Él decía, no, por supuesto que es el mismo inconsciente. Lo que pasa es que uno se analiza y el otro no, en el sentido de por qué es a producirse. Se trata de este movimiento de apertura y de este movimiento de cierre. Muchas veces cuando los pacientes se quedan en silencio, y a veces, y pruébenlo, porque casi que ni falla, y uno les dice, ¿en qué se quedó pensando o en qué te quedaste pensando? Lo primero que aparece es un no. No, y ahí otra cosa. Pero rápidamente, bueno, el no, ya sabemos, ¿no? Ahí esto da cuenta de esos movimientos de apertura y cierre, donde, bueno, después del no, otra vez algo puesto a decir, cualquier cosa de alguna manera encarrila la cuestión. Pero bueno, estas cosas dan cuenta de cómo funcionan. O el olvido, bueno, no sé yo, sueñan, pero después a la mañana no se acuerdan, ¿no? Bueno, Sí, es pero la el naturaleza inconsciente, del inconsciente, digamos. tal cual, sí. Y además el inconsciente siempre pulsa por salir, ¿no? Como digo, en este movimiento, en esta pulsación, hay una característica del registro de lo simbólico donde ubicamos al inconsciente que es la insistencia, ¿sí? La insistencia de aquello que intenta ser ligado y vuelve una y otra vez. Victoria, me había parecido en un momento que querías decir algo. Hola, Tomás. Hola. Sí, me quedé pensando en varias cosas. Una, es esto último que estabas diciendo, un poco el mismo Freud dijo, ¿no? La capacidad que tiene el yo de sintetizar, ¿no? Por eso no es necesario esto que el analista tenga que hacer a modo de cierre de sesión, una gran reflexión, porque ya el mismo yo tiene esta capacidad, digamos, sintetizadora. Me quedé pensando en eso. Y después me quedé pensando en un ejemplo clínico de mi propia clínica con respecto a esto de la repetición y en transferencia, ¿no? Y se venía justo un ejemplo, yo hace unos años tuve una paciente que se quejaba mucho de su infancia y se quejaba mucho bueno, que todavía tenía un padre que le había dado muchos no. No sé, en el supermercado, esto de comprar algo que ella quisiera o hacer algo que ella quisiera, muchos no.
Y en transferencia conmigo, terminaba poniéndome en esa posición de también tenés que decirle que no. Por ejemplo, ¿puedo cambiar la sesión esta semana? Poner que a veces se lo permitía y otras veces no. También tenía que ir jugando con eso, ¿no? Bueno, sí, pero tengo disponible el miércoles a las 9. Bueno, genial. Y poneme que a las 2 horas me decían, ¿puede ser miércoles a las 11? Y así constantemente, como corriendo, no, o sea, terminaba, digamos, llevándome a ese lugar. Me venía, y así, bueno, en otras ocasiones, ¿no? Por Sí. ejemplo, bueno, se puede abonar, mira, los medios para abonar son, por ejemplo, ¿no? Por home banking o mercado pago. Ah, bueno, entonces te voy a pagar por home banking. ¿Y se puede abonar por pago fácil, por ejemplo? No. Bueno, se Bueno, vino Gustavo, ese no, ejemplo. pero está Exactamente. bien. Está bien, está bien. Eso es lo que les digo, que el analista seguro va a ocupar el objeto del fantasma en el paciente. Esto no tiene que ver con algo tuyo, sino con algo de los pacientes. Y este es el punto donde ahí Freud habla de la maniobra del manejo de la transferencia, porque no es algo, vieron que es esto que no va por la línea de las asociaciones, de no sé, me acordé de tal cosa, ¿y qué se te ocurre con eso? ¿No? Por eso habla de la maniobra del manejo, algo que no les dije, yo acá tomo el punto de presencia del analista, en donde la presencia del analista produce el cierre del inconsciente, pero la presencia del analista es algo más, que es algo donde este concepto de Lacan, que es el punto donde el analista presta su cuerpo, ¿sí? Presta su cuerpo para que sobre él se ponga el objeto del paciente, y también hay algo en esto donde esa presencia del analista no coincide con la persona del analista, ¿sí? Se entiende, es en este juego. Lacan le da como una vuelta más amplia a esto de la presencia del analista. Me olvidé por qué te estaba diciendo esto. Bueno, no sé. No sé. No sé. Ya volverá. Sí. 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 ¿Alguien tiene algo más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? O pueden que a lo mejor surge alguna pregunta durante la semana y todavía nos vemos el viernes próximo, así que podemos ahí retomarlo. Sí. Bueno, aprovecho para recordarles que el viernes próximo vamos a ya meternos con las intervenciones, aprovechando esto que ya fuimos viendo sobre transferencia. Bueno, transferencia mediante qué intervenciones posibles en los 3 registros: real, simbólico e imaginario. Sí. Bueno, y si les parece, miren, tomando algo de esto de presencia del analista, dejo sentado un pie de algo de lo que vamos a empezar a hablar en la próxima clase, como dice Adriana. ¿En qué sentido? En que hay algo de la presencia del analista que me parece que todos hicimos la experiencia en pandemia, que hay algo de esa presencia del analista que se podía sentir aún cuando no estaba el cuerpo del analista presente. Todos atendimos a través de alguno de estos formatos, ¿sí? Mientras estuvimos en la pandemia, ¿no? Y todos hicimos la experiencia de que esta presencia podía estar a pesar de que no estuviera el analista de cuerpo presente. ¿En qué sentido? En que esta presencia es algo que algunos sienten y otros no. Hay pacientes que no sienten esta presencia del analista de que hay algunas personas, de todas las personas en el mundo, para quienes tienen una presencia en particular para nosotros que otros no. Y en esto dejo sentado algo de las posibles intervenciones a pensar a partir de si alguien viene o no viene al consultorio, ¿sí? ¿Cómo podríamos pensar intervenciones a partir de esta presencia del analista, ¿sí? Para dejarlo armado para la próxima clase.
una cosa antes de terminar. Queríamos, ¿no? Las dos. Pensamos las intervenciones en los 3 registros para la próxima clase. Vamos a trabajar algo del nudo Borromeo. Queríamos, si es posible para ustedes, que ustedes aprendan a maniobrar el nudo Borromeo con nosotras, porque no es lo mismo si uno puede hacer la experiencia que si no puede hacerla. ¿En qué sentido me refiero de hacer la experiencia? Porque el maniobrar el nudo es de lo real, ¿viste? Hay algo, ¿vieron? Hay algo de la experiencia que se da cuando uno la hace. Yo les digo lo que yo tengo, no sé si se ve, estos son varitas de cotillón, que tienen la virtud donde uno puede hacer esto. ¿Sí? Quedó un circulito. Y si quiero, lo abro. Esto es lo que nos va a permitir manejar el nudo Borromeo. Esto es lo que yo tengo. No sé si tienen, si justo fueron a alguna fiesta y les quedó, para maniobrarlas les va a venir bien. Si no, si se les ocurre alguna cosa similar que permita hacer este juego, donde lo puedo cerrar y lo puedo abrir. Y para ahí maniobrar el nudo y enlazar el nudo. Sí, Esto les va a venir bien para ubicarlo, porque muchas veces lo ven en el nudo, pero en el plano, dibujado, aunque sea por arriba del de arriba, por abajo del de Claro. abajo, no se aprecia del mismo modo en el plano que así, maniobrándolo. Y hay de los 3 colores. Claro, Claro, sí Azul, yo me verde y busqué. rojo. Sí, Claro. yo me busqué un par que fueran, ven, ahí tengo y tengo una blanca. Pero bueno, algo que les permita, no importa si diferencian los 3 colores. A lo mejor eso en el plano lo pueden ver, pero sí ver de qué modo Sí. se anudan y de qué modo se desanudan. Si lo tienen, si les sirve y si tienen ganas, los invitamos a traerlo. Genial. Bueno, si no tienen más Bueno. preguntas, nos vemos entonces, los esperamos los y las esperamos el viernes que viene, y muchas gracias por estar acá y acompañarnos. Ahí está. Muchas ¿Sí? gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes, Gracias. chicas. Muy lindo. Buen fin de Hasta semana. la Hasta la Chau. que viene. Buen fin de. Chao. Chao, gracias.